muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Quiero ponerte en contexto inmediatamente. Primero, por fin hablamos, ¿no? Aunque sea de manera virtual. Esta es una de las buenas excusas de este tiempo. Sé que estamos conversando desde hace mucho tiempo por ahí, por las redes sociales y celebrando las cosas que tenemos en común, que es lo más importante. Yo quería decir algo antes de entrar al grano, que la gente entienda que esto no se trata de Agustín Laje entrevistando a Redimidos, sino que es la primera vez que yo invito a alguien para hacer algunas preguntas, que yo creo que sus respuestas pueden ayudar mucho a la generación a quien yo me dirijo y sobre todo a las futuras generaciones, a jóvenes, adolescentes y todos aquellos que están conscientes de que no lo saben todo. Y dicho eso, quiero partir de una premisa muy importante. Primero, no me voy a dirigir a ti desde la perspectiva religiosa. Sé que soy una persona abiertamente cristiana, soy una persona de un libro abierto. Todo el mundo sabe lo que yo soy, en lo que creo. No me voy a dirigir a ti desde una perspectiva solamente cristiana, porque tristemente hasta eso lo utilizan como una excusa para desvalidar los argumentos que tú puedas tener en cuanto a los planteamientos que vamos a presentar. Y quiero decirle a todos mis amigos cristianos que se están conectando y no cristianos, esos que dicen, es que Redimidos se va a conectar con Agustín Laje y van a tratar cosas de política. Los cristianos no deben meterse en política. Yo quiero que dejar bien en claro, antes de empezar, que cuando ustedes piensan de esa manera es como que si dijeran que los cristianos somos marcianos. Yo creo que todas las decisiones que se están tomando, que están afectando las familias, la civilización y a cada uno de nuestros prójimos allá afuera, se están tomando desde lugares del gobierno. Y decir que no nos debe interesar la política, hay que saber diferenciar lo que es ejercer política y lo que es ser militante de una idea. Así que me siento muy privilegiado de que estés aquí y gracias por aceptar la invitación. No, para mí es un honor, te agradezco muchísimo. Veo que hay mucha gente que ha estado esperando este vivo, por lo que pude ver en los comentarios desde la publicación que hicimos ambos ayer. Así que la verdad, para mí es un gusto y es un gusto además contar con tu compromiso, que vos bien lo decís. Es decir, el cristiano no está al margen del mundo, no vive en otro mundo. Y el hombre, por naturaleza, es un animal que vive en sociedad y las sociedades están imbuidas de temas políticos. Toda sociedad se organiza, digamos, en función de ciertos gobiernos, existen partidos políticos, hay disputas políticas, y decir que el cristiano no debe entrar en estos dos temas es quizás, digamos, sacarle el poder que el cristiano podría tener si tomara conciencia de la importancia que tiene la política, incluso cuando se defienden valores tan esenciales como el de la vida, el de la familia, el de la libertad, que muchos cristianos, por no meterse en política, digamos, están perdiendo luego una sociedad que se va por un camino totalmente contrario a los valores cristianos, ¿no? Así que, bueno, gracias por tomar conciencia de eso y por tu mensaje. Gracias, amigo. Directo al punto. El título que le puse a esta charla, le puse Despertando al Gigante. Yo diría yo no sé, en mi esperanza, creo, porque yo soy una persona que siempre tengo siempre estoy esperando lo mejor y me preparo para lo peor. Y parte de mi fe y de mi esperanza es que creer que hay un gigante que se está despertando. Hay un dicho muy famoso en los Estados Unidos que de hecho se ha convertido en una idea compartida en todo Occidente, donde se dice que hay una mayoría silenciosa y una minoría ruidosa. Y cuando utilicé el título de Despertando al Gigante, mi interés con esta charla no es simple y llanamente presentar todas las cosas en que estamos en contra, sino que el mundo vea que las cosas que estamos a favor no es a favor para el mundo entero, para la civilización más hermosa que puede existir. Entonces, quisiera empezar por algo. Acá en Estados Unidos, siempre las minorías han significado algo muy importante para las decisiones políticas o para los fines políticos. Y cuando digo que siento esa esperanza de que algo está sucediendo, de que ese gigante se está levantando, lo digo por lo que estoy viviendo hoy en día. Estoy viendo que las mujeres, los latinos y la gente afroamericana o de mi color de piel, que en su gran mayoría siempre han sido orientados hacia una idea
y es una sola manera, una única manera de pensar, me doy cuenta que ahora han ido despertando. Los medios no lo muestran, no se ve en las redes sociales, los artistas no lo muestran, los medios hegemónicos o los medios más actualizados que hay, el mainstream no muestra eso. Pero he visto un despertar, por lo menos es lo que veo con mis ojos, viviendo en una nación que mucha gente opina de ella sin vivir en ella. Y cuéntame, ¿a qué tú crees que se debe eso? Yo creo que fundamentalmente se debe a las redes sociales. Digamos, yo creo que las minorías siempre han movido los hilos del mundo, por eso la política en última instancia lamentablemente es una cuestión de élites. Obviamente yo no pertenezco a esa élite, vos no pertenecés a esa élite y el 99,9% de la población mundial no pertenece a esa élite, pero nos han dado un arma política muy potente, sin darse cuenta, obviamente, que es la posibilidad de estar haciendo esto ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda. La posibilidad de conectarnos y superar las vallas informacionales, los bloqueos informacionales que han tendido desde siempre el periodismo tradicional, porque las redes sociales y los celulares y las computadoras nos han vuelto a cada uno de nosotros un periodista. Es decir, en cierta manera nosotros estamos haciendo ahora lo que antes estaba solamente reservado para un tipo que iba 5 años a la universidad y le explicaban cómo insertarse en los medios de prensa. Ahora vos y yo tocamos un par de teclas en el celular, iniciamos una conversación y tenemos 4.000 personas en vivo. Entonces, lo que antes se planteaba como una espiral del silencio, una espiral del silencio ¿qué es? Es un efecto psicológico de masas que acontece cuando las mayorías se perciben a sí mismas como minorías y por lo tanto se autocensuran. Cuando vos pensás, y esto es una regla psicológica básica, cuando vos pensás que sos parte de una minoría y que nadie está a favor de la vida, solamente vos sos un loco que está en contra del aborto, nadie está a favor de la familia, vos sos un loco que pensás que tener madre y padre es algo que vale la pena realmente. Cuando vos pensás eso, que estás solo, no vas a salir a hacer una cruzada, salvo muy pocas personas. En general las personas, ¿qué van a hacer? Se van a callar la boca, se van a autosilenciar. O incluso muchas de ellas van a tender a mentir sobre sus opiniones personales. Ahora bien, como te decía, las redes sociales nos han permitido que voces como las nuestras, voces que no son ni de la CNN, ni de Fox, ni de Hollywood, ingresen en el espacio público, en el espacio virtual, y empiecen a mostrarle a la gente que en verdad somos mucho más de los que pensamos de esta forma. Y eso ha ido envalentonando a mucha gente que ha empezado a decir, sí, yo soy parte de esa minoría silenciosa que estamos en contra del establishment. Hemos confirmado que lo que nosotros pensamos, en verdad, y somos muchos los que pensamos así, no está representado en los medios de comunicación. Cuando prendemos la televisión, cuando leemos los periódicos, cuando prendemos la radio, no estamos escuchando nuestras opiniones, sino opiniones que no tienen absolutamente nada que ver. Mira, si me das 30 segundos, te voy a mostrar una serie de cosas que encontraba hoy en internet hace un par de horas nada más, porque yo digo, ¿esto realmente es lo que piensa la gente? Yo acá al frente tengo mi laptop, donde he dejado guardado algunas de estas noticias que encontraba, a ver si se ve. Más feminismo para superar tiempos de pandemia. Nos explica que para curarnos del coronavirus básicamente necesitamos más feminismo. Superar la pandemia con feminismo. ¿Por qué el coronavirus es también un duro golpe para el feminismo? Y nos llama a que tenemos que ser más feministas para superar al coronavirus y que las mujeres son las más afectadas por el coronavirus, cosa totalmente falsa como los datos muestran. Entonces, digamos, este tipo de consignas, fíjate el machismo mata más que el coronavirus, esto fue en España. Esto digo como simple muestra, muy por arriba, no es lo que piensa la gente. Esto piensa una minoría minúscula de periodistas con gran poder de comunicación, con una inserción plena en los grandes medios de prensa, pero afortunadamente, como te digo, Internet por ahora, a pesar de la censura que ya existe, nos permite a nosotros empezar a poner en cuestión todos estos discursos. Así que por eso creo que sí hay una esperanza y hay un monstruo gigantesco que se está levantando, que es el de las mayorías silenciosas, el del sentido común y el de la gente normal. Mira, añadiéndole algo a eso que acabas de decir, también escuché, leí en algún lugar, no puedo mostrarte ahora mismo porque tendría que buscar mi computadora allá arriba,
pero leí en algún lugar algo acerca de que el coronavirus o esta pandemia está siendo desfavorecido o que la condición está afectando a las mujeres en los hogares. En pocas palabras, que el modelo de la familia es simplemente como un scam para la sociedad. Es como que, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Yo hice una canción que se llama Obvia, lancé una canción y hablé muy directo acerca de ese tema. Y yo decía que la presión o las cosas que puedan llegar a cambiar, no dejemos, ojo, no dejemos que sea el vínculo familiar, que es para mí la base fundamental de toda sociedad. Pero solamente para añadir algo a lo que acabas de decir. Algo muy importante. ¿Crees tú que algunas personas han despertado solamente por la democracia que pueda existir en las redes sociales o la semidemocracia? Porque sé que unas son menos tolerantes que otras, unas son más sensibles que otras. O se debe a que las mismas minorías han hecho un ruido tan fuerte, sobrepasando lo que buscan, porque nos damos cuenta que no andan buscando tolerancia ninguno de los grupos, porque lo primero es tolerancia, luego de la tolerancia viene aceptación, luego de la aceptación viene celebración. ¿Y por qué nunca se detiene? Y llega un momento en que empezamos a ver nosotros con nuestros ojos en ciertas plataformas de películas, en ciertos artistas, en ciertos actores que admiramos muchísimo, pero su discurso personal en Twitter es otro. Empezamos a ver cosas que nos alarman y dicen, por fulano piensa así, piensa así. ¿No crees que el ruido de estas minorías ha sido tan grande que otras personas han abierto los ojos o solamente ha sido por lo que se ve en las redes sociales? Bueno, yo creo que estas minorías se han excedido en sus demandas y en la virulencia de su militancia. Es decir, cuando yo veo feministas, por ejemplo, que van y atacan las iglesias y los templos, que van a lanzar bombas Molotov contra los templos, cuando van y hacen caca en el altar, por ejemplo, cuando escriben en las paredes de las ciudades muerte al macho, cuando celebran los abortos, cuando se disfrazan de la Virgen María y simulan estar abortando a Jesucristo. Cuando hacen este tipo de cosas, la inmensa mayoría de la gente no lo celebra, le da asco, no quiere ser parte de eso. Las feministas, yo creo, y este tipo de gente, también los LGBT, como se han propasado con los niños, por ejemplo, el uso de niños en las marchas del orgullo gay, el uso de niños con lo que hoy se llama la transexualidad en la niñez, y este tipo de cosas a las mayorías silenciosas les molesta mucho, y estos colectivos que, digamos, supuestamente pedían tolerancia, han mostrado ser lo más autoritario y lo más intolerante que uno podría imaginar. Y la verdad es que no hay nada más intolerable que la intolerancia de quien se dice tolerante. Y digamos, ahí es cuando también la gente se ha empezado a indignar. Indignándose y buscando en los medios tradicionales que no había nada, ninguna crítica. A ver, en Argentina, yo te comento, por ejemplo, las marchas feministas van y literal orinan las mujeres que, bueno, muchas de las que están en esas marchas orinan en una especie de lata, de balde, de lo que tengan a mano, un recipiente, y se lo arrojan a las personas que están haciendo una valla humana frente a un templo para que no lo saquen, por ejemplo. Hacen caca y te tiran la caca. Ese tipo de cosas. Ven a un hombre por la calle y si son muchas van y lo agreden físicamente, le tiran con piedras y ese tipo de cosas. O lo pintan con aerosol. Digo, todos los videos de todo esto que yo estoy hablando están por internet y es público. No me estoy inventando nada lógicamente y los que están desde Argentina saben que es así. Entonces, cuando después uno dice, bueno, voy a ver en el noticiero a ver qué me informan sobre esta realidad, y uno ve que los noticieros no te informan absolutamente nada y que al revés las protegen, es cuando uno va a ver a internet, a ver, bueno, ya que el periodismo no me va a informar, voy a chequear en internet a ver si alguien ha subido y ha dicho algo sobre esto. Y ahí es cuando se vuelca la opinión pública hacia nuevas voces que no están metidas en el mundo, digamos, del periodismo del establishment. Así que yo creo que hay obviamente mucho de eso. Hay una agenda que ha pasado de la raya. Yo creo que vos sabés, por ejemplo, lo de la pedofilia. Por ejemplo, Netflix. Netflix va a sacar ahora en septiembre una película que se llama Cuties,
que la promocionó originalmente como la historia de nenas de 11 años que bailan twerking de forma muy sensual y que con eso se rebelan contra su familia que es religiosa. Entonces, cuando ya se pasan de la raya de ese modo, la gente inevitablemente reacciona. Definitivamente, amigo. Eso es un punto que te iba a tocar Sí, más sí, abajo, sí, podemos volver, podemos pero volver. quería aprovechar aquí porque la pregunta es, estos grupos que se manifiestan de manera violenta, a veces he visto hasta artistas que dicen, voy a romper este supermercado porque lo construyeron con mi dinero, aunque sea una empresa de un empresario independiente, queman, queman iglesias, propiedad privada, se hacen pipí frente a ciertos sectores, tumban estatuas. El origen de estas actitudes vienen por algo que leyeron, alguna ideología de alguien, de que históricamente tienen una inspiración, alguien que les dice que esa es la única manera de ser escuchados, o simplemente es la frustración de defender lo indefendible o no tener argumentos razonables para defender lo que están buscando. Vamos a ver si esto Perfectamente. ahora funciona. Bien, lo que te comentaba, a ver, yo creo que acá hay una ideología que está a disposición de personas espiritual y psicológica. Acá hay una ideología, como te digo, que está a disposición de personas espiritual y psicológicamente débiles. Esa ideología juega con la sexualidad de las personas. Les dice que la sexualidad es fundamentalmente un hecho político, ¿ok? Que lo personal es político, que lo sexual es político y que ellos en verdad, en términos sexuales, no tienen ninguna naturaleza, ninguna biología, sino que han sido construidos culturalmente por un ente abstracto y fantasmagórico que se lo llama de muchas formas. El patriarcado, el heteropatriarcado, el sexismo, la falocracia, el machismo, tienen muchos, muchos nombres, pero todos apuntan a lo mismo. Es un sistema que te ha diseñado a vos como hombre, a mí como hombre, a otras personas como mujeres, y así mantiene oprimidas a las mujeres por los hombres y a los homosexuales por los heterosexuales. Ahora bien, ¿qué pasa con esta ideología? Se ha vuelto bastante penetrante en la juventud porque te ayuda a evadir la realidad, te ayuda a no hacerte responsable de muchas cosas y te ayuda a no madurar sobre todo. Vos imaginate una niña o una adolescente o preadolescente, digamos, de 13 años. Tiene su primer novio. Obviamente los noviazgos a esa edad son muy fugaces, digo, ¿cuánto pueden durar? 2 semanas, un mes y medio. Y esos tipos de vínculos tan chicos siempre acaban muy rápido. Entonces, en nuestra época, digo, uno pasaba por eso y la mujer sufría con 14 años cuando su novio lo dejaba y después ya está, se va con sus amigas y se acabó. Ahora, cuando esto pasa, hay una ideología que le va a decir, no, en verdad, acá no es que vos no tenías la madurez para tener una relación, acá no es que vos estás en un proceso de aprendizaje, de conocer al otro sexo, no, 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 acá hay un patriarcado y tu noviecito es el representante del machismo y el patriarcado que te quiere hacer daño, entonces vos tenés que odiar a todos los hombres porque los hombres nos oprimen y nos dominan. Si vos te fijas, estas ideologías están penetrando bastante en chicas muy chicas, ¿no? Y estas ideologías no son nuevas, estas ideologías se pueden remontar por lo menos a Simone de Beauvoir, que fue una filósofa francesa, autora del Segundo Sexo, el libro que salió en el año 1948. La podemos remontar, por ejemplo, a Monique Wittig, otra francesa que en los 80 escribía que el lesbianismo, más que ser, escucha, esto es súper importante por cómo lo vemos hoy reflejado, el lesbianismo, más que ser una orientación sexual, es ante todo, dice Monique Wittig, un posicionamiento político en contra de la opresión masculina en términos económicos, culturales y políticos. O sea, el grito que hoy está tan de moda de lesbianizate es más una opción política. Aprovecho para decirle a las personas que están conectando. Veo, por ejemplo, nuestro gran amigo de la teología de la calle con mucho afán de que hablen de la diferencia del embrismo y el feminismo. Si te vas a estudiar los conceptos de Agustín Laje, te darás cuenta que cada vez que habla de feminismo no está hablando ni de la primera ola ni de la segunda ola del feminismo. Está hablando del feminismo moderno. El único feminismo que conocen estas generaciones. Solo lo digo para un amigo que lo ve inquieto, que solo se quedó en ese punto del embrismo y el feminismo.
como si estuviéramos hablando en contra de la mujer y no ver que es todo lo contrario. Te amamos, amigo. A ver si está por aquí. Esperando que se conecte Agustín. Les agradezco infinitamente que estén ahí conectados esperando este junte o este crossover, como muchos le llaman. Y aunque di una introducción donde quise ser claro y objetivo de qué se trataba esto, veo mucha gente dando opiniones que al parecer la introducción que di se la pasaron como un peine, con todo el respeto. Ahí está. Bueno, vamos a ver si ahora hay más suerte. Vos fijate qué raro que recién ni siquiera te dejaba agregarme, ¿no? No me deja agregarte. No quiero entrar en conspiraciones en términos, porque ya hablamos acerca de la casi democracia que todavía existe en algunos medios de redes sociales y tú has experimentado cosas que yo no he experimentado, has experimentado que te censuren en el instante sin que ni siquiera se vea la idea que quieren transmitir. Y es un tema aparte y no quiero quedarme ahí porque íbamos en un tema muy importante acerca de las razones por lo cual ciertos grupos se tornan violentos y ya que hubo una pausa, quisiera aprovechar para decirte, cuando se está luchando, ¿qué diferencia hay entre luchar por un derecho que luchar por un privilegio? Digo esto porque yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y está muy de moda en estos días el que todos demos nuestra opinión y más si soy artista, si soy una figura pública, debo dar mi opinión acerca de la injusticia contra la gente afroamericana, también que el latino es oprimido y que la mujer es oprimida. Estamos hablando en el país donde las mujeres tienen más oportunidades, donde existen las personas de color más millonarias del mundo y donde es el único país del mundo donde los artistas de color tienen el privilegio de, en sus canciones, decir cosas de la gente blanca que la gente blanca no puede decir de ellos. En fin. Sí, es verdad. En fin. Claro, esto que estoy diciendo es una verdad que molesta porque pareciera que estoy negando el lado de cómo ellos se ven como cultura, aunque no solo adjudican a la cultura, sino al sistema. ¿Qué piensas tú, Agustín? ¿Se lucha últimamente por una causa que tenga que ver con, digamos, mis derechos o por privilegios? No, yo creo que los derechos hoy no tienen absolutamente nada que ver con las luchas que estamos viendo, ni en términos de géneros, ni en términos raciales, ni en términos étnicos. Yo creo que cuando uno lucha por derechos, esa lucha llega a un punto en el cual los derechos no se contradicen con los de las otras personas. Te pongo un caso, ¿no? El privilegio siempre precisa de violentar los derechos de los demás. El derecho puede coexistir con los derechos de los demás. Entonces, cuando yo veo que dicen, bueno, no, la lucha por el aborto es una lucha por la extensión o la expansión de los derechos, digo, no. ¿Por qué razón no? Porque implica la violación de un derecho básico y fundamental como es el derecho a la vida. Cuando yo veo que dicen, por ejemplo, estamos luchando por derechos como la identidad de género, que eso implicaría, por ejemplo, que el Estado te brinde hormonización gratuita, cirugías plásticas gratuitas y que obligue al resto de la ciudadanía a percibirte como vos mismo te autopercibís, eso obviamente violenta los derechos de propiedad de los demás, los derechos de expresión y de opinión. Porque yo, por ejemplo, yo en Argentina ya no puedo opinar más que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. De la misma forma que en España ya sacar un autobús a la calle que diga, por ejemplo, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, hoy ya eso es un delito de odio. Hoy ya no se puede hacer eso porque violentaría los derechos a la identidad de género. Ahora, eso no es un derecho, es un privilegio, porque para llegar a la famosa identidad de género tenemos que violentar derechos básicos del resto de las personas. O te puedo poner otro ejemplo. El tema de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Hoy esa lucha llega a instancias absurdas, como por ejemplo los saqueos,
muchas veces de tiendas de personas de color, por otra parte, y lleva, digamos, a toda una reescritura de la historia que se manifiesta en ese ataque sistemático contra, digamos, estatuas históricas, bustos, rostros, etcétera. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué nadie de la comunidad de Black Lives Matter está diciendo nada, por ejemplo, sobre Planned Parenthood? Que Planned Parenthood es la abortista más grande de los Estados Unidos y del mundo en su versión internacional, que nació para exterminar a niños por nacer de las comunidades negras y latinas. Y hoy nadie está diciendo eso. Y ahí está la prueba, eso está ahí. Sí. Hay líderes de la comunidad afroamericana que lo han planteado, pero a los medios no les interesa eso. No les interesa, no vende y además puede estropear las ventas de un negocio muy rentable como es el negocio del aborto. Entonces, mucho mejor ir a dañar las estatuas, que en verdad eso no cambia la historia, eso no cambia el presente ni el futuro. Da igual que vos te metas con la estatua de Cristóbal Colón. Digo, no vas a salvar ninguna vida por meterte con esa estatua. En cambio, meterte contra Planned Parenthood, yo te puedo garantizar que puede salvar muchísimas vidas, y muchísimas vidas de las comunidades negras, que son hoy las que más llevan a abortar a Planned Parenthood. Las campañas de Planned Parenthood en Estados Unidos siguen más direccionadas que nunca en las comunidades negras, y hoy nadie está diciendo absolutamente nada de eso. Todos estamos perdiendo el tiempo hablando a ver si Cristóbal Colón sí, si Winston Churchill sí o no, y todas esas tonteras que uno pierde el tiempo. Ahora bien, vuelvo a lo anterior. El derecho no colisiona con el derecho a los demás. Yo soy libre en la medida en que lo que haga no ataque la libertad de los demás. Ahora, el privilegio precisa siempre de estropear los derechos de las demás personas. Por eso estos movimientos se basan en privilegios y no en un reclamo genuino de sus derechos. Muchas gracias, amigo. Un punto muy especial. Existe un juego de palabras hoy en día en la cultura. Hay un juego de palabras, no sé si llamarlo un lenguaje actual, y no estoy hablando del lenguaje inclusivo, estoy hablando de los términos como han sido cambiados. Sí. ¿Cómo es posible que hoy día, por ejemplo, aborto no es aborto, aborto es interrupción del embarazo? Sí. Ideología de género no es ideología de género, es perspectiva de género. Y si me puedes ayudar con algunos otros términos de lo que hacen que yo cambie mi manera de llamar las cosas como son, a aceptar, a llamar las cosas de una manera para hacer, para tener simpatía con los demás. Sí. Mira, acá lo que el juego de palabras, ¿de dónde viene eso? Viene de un hecho que es incontrastable, que es que nosotros miramos la realidad de acuerdo a las palabras que utilizamos. Las palabras son nuestra forma de acceder al mundo. Las palabras son capaces de modificar nuestra percepción de las cosas muchas veces. Te voy a poner un ejemplo extremo. Hoy la comunidad pedófila está reclamando que no se le llaman más pedófilos, sino que se los llamen personas con orientación intergeneracional. O en Estados Unidos también se los conoce a veces como child lovers. Entonces, claro, si yo digo, él es un pedófilo, este señor es un pedófilo, uno ya tiene una percepción muy negativa de esa persona. Ahora, si yo digo, este señor tiene una orientación sexual intergeneracional, yo ya maticé abruptamente la percepción que las personas podemos forjarnos sobre esa otra persona. Las palabras tienen un impacto directo. Cuando yo digo interrupción voluntaria del embarazo o interrupción del embarazo, en verdad me estoy refiriendo a un hecho que nunca se puede mostrar, como es el aborto. Vos fíjate que en todos los debates sobre aborto jamás te permiten, y te digo porque yo he estado en muchos, lo primero que te dicen es, acá vos no podés mostrar un video de un aborto ni una fotografía de un aborto. Entonces, estás debatiendo en el aire cosas invisibles que terminan siendo despersonalizadas en aquello de interrupción del embarazo, que vendría a ser la interrupción de la vida de un saco de células, que eso también es clásico. Ya ni siquiera se habla de la persona en gestación como feto, sino que se habla incluso como saco de células. Lo primero que le enseñan a las enfermeras de Planned Parenthood, por ejemplo, es no mostrar ecografías, nunca personalizar al niño en gestación, jamás hablar de él o de ella, jamás referirse como una persona a aquello que están llamados a aniquilar. Con lo cual, si vos te fijás, por ejemplo, en Miley Cyrus, ya que estábamos hablando sobre el establishment de Hollywood, por ejemplo, vos vas a encontrar en sus redes sociales una campaña publicitaria de Planned Parenthood muy reciente en la cual ella sale lamiendo un pastel que dice el aborto es cuidado de salud.
ahí ya hay un engaño también lingüístico, porque si el aborto es salud, la pregunta que queda implícita es ¿qué es el embarazo? Y bueno, el embarazo entonces sería una enfermedad. El aborto es un remedio a esa enfermedad que se llama embarazo. Si vos reparás en los Globos de Oro de principios de año, una de sus máximas galardonadas cuando recibió el premio dijo, yo recibí este premio y mi carrera fue también gracias a que yo pude abortar. Hay toda una maquinaria hoy de las superestrellas del establishment que están bajando la idea de que si vos estás embarazada vas a ser un fracaso de por vida, que tener un hijo es algo así como tener un demonio dentro de tu cuerpo y que necesitas un remedio y ese remedio te lo va a dar Planned Parenthood. Ahora bien, vamos a ir a otras palabras. Por ejemplo, si yo digo yo no estoy a favor de la adopción homoparental, o, por ejemplo, si yo digo el matrimonio homosexual, en verdad no existe porque no remite a la institución matrimonial como una unión entre hombre y mujer, ¿yo qué vendría a ser? Bueno, conforme estas palabras nuevas, yo vendría a ser un homofóbico, ¿no? Ahora, el problema es que la homofobia remite a su vez a un lenguaje medicalizante, psiquiatrizante. Las fobias, digo, son problemas mentales que nos generan miedos irracionales. Digo, se habla de las fobias, por ejemplo, en los DSM de psiquiatría, ¿no? Claro. Ahora bien, digo, si yo no estoy a favor de la adopción homosexual, eso no significa que yo tenga un miedo irracional al homosexual. Eso significa que yo tengo otra opinión sobre lo que son los derechos del niño, que yo pienso que Y que tengo el derecho a sentirme incómodo. Si estoy con mi niña en un lugar y veo a dos señores besándose, si por me voy ejemplo, de este lugar, no es que odio a estos señores, es que no me siento cómodo con la idea y hay una diferencia entre sentirme incómodo y tener fobia o miedo. bueno, y todo está en función de los valores de cada uno, y se supone que estamos en el mundo de la tolerancia, la diversidad y el respeto por el otro, pero resulta que las mayorías no podemos tener ninguna opinión al respecto. Ahora, vos fíjate que, claro, seríamos unos fóbicos. Ahora bien, antes en política, cuando uno estaba en contra de algo, se le decía anti. Por ejemplo, antiliberal, anticonservador, antimarxista, anticomunista, antifascista. Ahora estamos en la era de las fobias. Homofóbico, transfóbico, islamofóbico, exactamente. Y el efecto lingüístico de eso es cortar de raíz el debate. ¿Por qué? Y claro, porque si yo estoy hablando con un fóbico, yo no tengo nada que hablar con una persona que tiene un miedo irracional. No hay un intercambio racional de debate porque estoy hablando con una persona que tiene una fobia. Incluso si uno revisa, claro, uno puede pensar, bueno, es medio forzado esto que Agustín está diciendo, tiene su razón de ser, pero no es tan así. Bueno, yo los invito a que busquen notas de la BBC, es decir, de uno de los medios más importantes del mundo, donde ya están presentando a la supuesta homofobia como una enfermedad mental. Los invito a buscar, por ejemplo, notas del país de Costa Rica para venirnos a América Latina, donde van a encontrar que se presenta la homofobia como una supuesta enfermedad mental. Y les comento que, por ejemplo, en Francia y en Italia han salido campañas LGBT que han puesto en las farmacias, ¿sí? En las farmacias, píldoras, como una suerte de aspirinas, para curar la homofobia, que se llama, en el caso de Italia, de homofobina, y en el caso de Francia, homofobiol. Búsquenlo de esa forma. Obviamente es un placebo, es una jugada de marketing, pero ¿qué pasa? Uno entra a una farmacia y ve eso, homofobiol, para curar tu homofobia. Ya directamente te están diciendo, si vos no pensás como yo, sos un enfermo mental. Y esto está operando de esa forma. Y te voy a dar, digamos, una última frase que está muy de moda, que también tiene que ver con esta perversión del lenguaje. Dilo, por favor. Que es el llamado cambio de sexo. Vos fíjate que hoy todo el mundo discute, fulanito se cambió el sexo, aquel se va a cambiar el sexo o no se va a cambiar el sexo, queremos políticas para cambiar el sexo y todo ese tipo de cosas. Ahora, ocurre que el sexo no se puede cambiar. Y esto es una verdad biológica objetiva. Es una verdad científica, el sexo no se puede cambiar. Yo no soy sexualmente solo en función de mis genitales. Todo mi cuerpo, hasta mi última célula, está, digamos, algo así, configurada sexualmente a nivel cromosómico. Desde el momento de la concepción, mi sexo ya está determinado en esa primera célula. Entonces, yo para cambiar mi sexo, en todo caso, debería no solamente, por ejemplo, hacerme una cirugía estética y mutilar mis genitales, sino que además debería tener una tecnología para modificar hasta la última célula de mi cuerpo, y eso realmente no existe. Lo que existe hay cirugías estéticas que modifican la apariencia sexual,
pero el sexo, digo, uno nace con un sexo y se muere con un sexo, y tu autopercepción no cambia tu sexo. Ahora bien, el Estado habla de cambio de sexo porque después cuando uno dice no se puede cambiar el sexo en muchos lugares, el Estado viene y te multa, te penaliza, te quiere reeducar y ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente, amigo. Mira, siguiendo en esa misma línea de pensamiento, te quería hacer una pregunta. ¿Estás bien? Sí, estoy al lado de un bar y les voy a pedir si me pueden traer una cerveza para poder Bueno. seguir con la charla. Mira, Son amigos míos. A ver. Sí, pero vamos a seguir. Algo muy importante acerca del totalitarismo, que es algo que mucha gente ignora, lo que es el totalitarismo Sí, en las ideas. sí. ¿Por qué razón el movimiento feminista moderno, la nueva ola feminista, el colectivo Black Lives Matter Cerveza tostada, ¿puede ser? Estoy ahí. Gracias. Sí, estoy. y de hecho, el lobby LGBT, acabo de mencionar feminista, nueva ola feminista, Black Lives Matter y el lobby LGBT, Sí, han dado a entender a las personas que hablan, primero LGBT que habla en nombre de todos los homosexuales, feministas que hablan en nombre de todas las mujeres y Black Lives Matter que habla en nombre de todas las personas de mi color de piel. ¿Cómo hacerle entender a la gente que Black Lives Matter y ser afroamericano son dos cosas separadas, que LGBTQ+ como lobby y ser homosexual son dos cosas separadas y que feminismo y ser mujer son dos cosas separadas? gracias, Lisette. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que, digamos, lo más exitoso de las estrategias de estas minorías es que se camuflan como mayorías precisamente porque se arrogan una representatividad que no les pertenece. Digo, te voy a poner un ejemplo con datos muy claro. En Argentina, vamos a decir, el movimiento feminista es el más fuerte de América Latina. En Argentina tenemos el feminismo más fuerte de toda América Latina. Y sin embargo, en la última encuesta que se hizo sobre el tema, se encontró que solamente 3 de cada 10 mujeres en Argentina se asume feminista. Ahora bien, cuando uno ve en qué términos hablan las feministas, te das cuenta que hablan como si todas las mujeres fueran necesariamente feministas y como si aquellos hombres y mujeres que estamos en contra del feminismo fuésemos, por lo tanto, antimujer. No, estar en contra del feminismo es estar en contra de una ideología política, no en contra de la mujer. Lo mismo vale para el lobby LGBT. El lobby LGBT es una ideología política que remite a la sexualidad que está financiada en su mayor parte por personas que son heterosexuales. O sea, digo, el lobby LGBT, por empezar, si tiene tanto poder, no es ni siquiera gracias a los homosexuales, sino que es gracias a los dineros que les vienen de personas que son completamente heterosexuales, como por ejemplo Bill Gates con su fundación, por ejemplo George Soros con su fundación, por ejemplo la gente de la Fundación Ford, la gente de la Fundación la gente de la Fundación Arcus Foundation, de la Rockefeller Foundation y de tantas otras. Entonces, cuando uno ve esto, ya empezás a darte cuenta que el poder de estas organizaciones ni siquiera tiene que ver con las personas que supuestamente debería englobar. Y al mismo tiempo empezás a dar con que si sos homosexual y no te pronuncias a favor del lobby LGBT, la vas a pasar muy, muy mal. Yo le he hecho muchas notas a muchos chicos homosexuales y me han comentado los ataques que reciben por parte de los lobbies LGBT porque se han opuesto a las demandas del lobby LGBT. Digo, por ejemplo, ser homosexual no necesariamente te tiene que llevar a estar a favor de la adopción homosexual, porque podés bien considerar que todo niño merece tener a un padre y a una madre, como vos también, de hecho, lo has tenido. Sí, y hay muchos... Dicho sea de paso, gracias por dar ese punto, que hay una diferencia entre el derecho a adoptar y el derecho del niño. Son cosas diferentes que muchos dicen, tengo derecho a adoptar, pero el primero está el derecho del niño de ser adoptado, que es muy diferente. Es que la adopción está pensada en esos términos. La adopción nunca fue una institución para contribuir a los deseos de dos adultos que no pueden tener hijos. Eso no es la adopción. La adopción siempre fue una institución pensada para darle a los niños que por la mala fortuna no han podido tener a su mamá y a su papá, darles un marco de contención con mamás y papás adoptivos. Ahora, digo, la adopción es una institución que busca
restituir al niño aquello que ha perdido. Y un niño no sale ni de papá ni de papá y papá, ni de mamá y mamá. Un niño sale de papá y mamá. Entonces, restituirle a ese niño lo que ha perdido es restituirle a papá y a mamá. Entonces, digo, los homosexuales pueden estar a favor de la adopción homosexual, pero también hay muchísimos homosexuales que no están a favor por esta misma razón, porque dicen, yo tuve mamá y papá, yo quiero que los niños tengan también a su mamá y a su papá y se formen con las dos figuras sexuales en su casa. Ahora, digamos, cuando un homosexual dice eso, tiene mucha más fuerza que cuando yo lo digo. ¿Por qué tiene mucha más fuerza? Y porque ahí rompe la idea de que hay una conciencia